altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Rogaremos en esta Eucaristía por las personas, las familias, los países y los estados del norte de nuestra República que están sufriendo los efectos de la pandemia. Italia, Francia, España y Gran Bretaña y algunos estados del norte de nuestra patria ya tienen el rebrote, mejor dicho, o la segunda oleada. Pediremos también por las personas que con una rogativa al Espíritu Santo siguen pidiendo por el fin de la pandemia. Por Rafaela Soriano de Solís, cumple 100 años y da gracias a Dios. Por las necesidades del personal que atiende enfermos de COVID-19, por ejemplo, los doctores Marisela García, Dushan Mesa Oviedo, Gis Mesa Oviedo y Pepe López Vite. Por los propietarios de la hojalatería Carricar, por la familia Ruiz Carpenter, Ruiz Salazar, Burks Ruiz, Ruiz Sánchez y Ruiz Soto, por la salud de Rosita Lechuga, Ismael Fernández, Daniel Almaraz, por el descanso eterno de Alicia Martínez, María Teresa Vega, Aurelio Cano, Carla Cecilia Martínez, Julia López, Gabino Álvaro Jiménez, Antonio Escalante, Salvador Campos, Lilia Mexica Ochoa, Salustia Teutle, Óscar Mora, María de los Ángeles Torres, Silvia Bernal Quintana y el Padre Fray Andrés Rivero. Rogamos también por las dos familias que nos acompañan, don Francisco, doña Elena y sus hijitos, don Nacho y doña Vicky y sus hijitos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con el canto del Señor, ten piedad, pedimos perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria al Señor en lo alto de los cielos. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Señor,
escucha nuestra oración. Gloria al Señor en lo alto de los cielos, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, de la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor en lo alto de los cielos, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Me irá su encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu Señor, eres mi refugio. Tu Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tu Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, el punto me liberó de mi enemigo. Tu Señor, eres mi refugio. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tu Señor, eres mi refugio. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría del Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma, que han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor,
y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo por Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan formidable nos acogieron ustedes y cómo, abandonado los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, Israel, el pueblo escogido por Dios, antes de llegar a la tierra prometida, pasó por muchas aventuras, unas muy dolorosas. Por ejemplo, a propósito de una hambruna que llegó por donde ellos vivían, tuvieron que emigrar buscando el alimento. Llegaron a Egipto. Ahí los primeros años, las primeras décadas, los trataron bien, pero a medida que constataron los egipcios que se multiplicaban de manera admirable, dijeron: este pueblo está creciendo mucho, puede ser un peligro para nosotros. Y entonces comenzaron a tratarlos como esclavos. Esa esclavitud duró 400 años. 400 años de humillaciones, de malos tratos, de opresiones, de explotaciones. 400 años en los que fueron testigos dolorosamente de cómo los egipcios mataban a sus hijitos varones porque representaban, como crecimiento del pueblo, un peligro. Y entonces el pueblo oprimido levanta los ojos y el corazón a Dios y le suplica que le ayude. Dios oye el clamor de este pueblo y hacia el año 1200 antes del nacimiento de Cristo suscita a un líder religioso, cuyo nombre seguramente lo recuerdan todos: Moisés.
Y encabezados por Moisés, después de algunas luchas con el faraón, pueden salir y dejar de ser esclavos. Felices, se sienten un pueblo que comienza a tener el sentido de nación y un pueblo que está estrenando su libertad. Atraviesan el Mar Rojo, descansan al pie del monte Sinaí, y estando al pie del monte Sinaí, Dios le habla a Moisés: sube a la cima del monte, tengo un mensaje para ti, para el pueblo. Y en esa ocasión le da los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Esas tablas de la ley son como una alianza, como un pacto que Yahvé hace con su pueblo. Un pacto que podríamos expresarlo de esta manera: yo soy su Dios, yo cuidaré de ustedes, yo velaré por ustedes, y en respuesta ustedes van a observar los mandamientos que yo les he dado. Y se firmó el pacto, se firmó la alianza. Inicialmente, el cumplimiento de los mandamientos, 3 van dirigidos a Dios, 7 al prójimo. Inicialmente, el cumplimiento de estos mandamientos eran la respuesta amorosa que el pueblo le daba a Dios. Tú eres nuestro Padre, nos cuidas, tienes solicitud por nosotros, y nosotros amorosamente, en respuesta amorosa, observamos tus mandamientos. Eso fue cuando se hizo la alianza. Se suceden los años, se forman los siglos, y con el tiempo surgen los llamados doctores de la ley, que se dicen a sí mismos, por todo el conocimiento que tienen de la ley, ley con mayúscula, doctores de la ley. Y ellos interpretan los 10 mandamientos, interpretan las tradiciones del pueblo y lo hacen de una manera tan complicada que se vuelve una maraña todo aquello. Elaboran 613 normas. De ellas, 365, los mismos días del año, comenzaban con un no. No debes hacer esto, no debes hacer aquello. 365 prohibiciones. Y el resto, 248, comenzaban con un debes. Debes hacer esto, debes hacer aquello. 365 prohibiciones, 248 proposiciones para hacer. En ese tiempo los doctores, en su afán de interpretar y cayendo en errores, le cambiaron el sentido a los mandamientos. Entonces ellos le decían al pueblo que esas 613 normas deberían de cumplirse y que si se rompía una, tenían un Dios juez, un Dios castigador, que sin duda alguna le propinaría su castigo al quebrantador de la ley. Y esos mandamientos, que en un tiempo fueron un pacto amoroso entre Dios y el pueblo, se convirtieron en un fardo muy pesado, un fardo insoportable de llevar. Pasa más tiempo y llega el momento en que el Hijo de Dios interviene en la historia del hombre. Y cuando Él interviene, ya están así las cosas de complicadas. 613 normas. En esas circunstancias, pero perdón, quiero decirles algo más. Después de darle los mandamientos, le da unas normas bellísimas, hermosas. Fue la primera lectura que nos hizo favor de dirigir Diego.
En esas, si se percataron, las normas son bellísimas. ¿Qué dicen esas normas? No explotes a la viuda y al huérfano, porque si los explotas, ellos clamarán a mí y yo escucharé su clamor. No trates mal a los extranjeros y forasteros. Recuerda que tú fuiste extranjero y forastero en Egipto. Si le prestas a un pobre algo de dinero, no te portes como un usurero. Préstaselo fraternalmente y no le cobres réditos. Si un pobre te deja en prenda su manto porque necesita que le prestes un poco de dinero y no te lo puede pagar en ese día, devuélvele su manto antes de que se ponga el sol, porque es lo único que tiene para taparse. Y si tú no se lo devuelves, tendrá que dormir lastimado por el frío de la noche. Esas normas bellísimas, hermosas, nos indican qué clase de pueblo quería Dios. Un pueblo de hermanos, conscientes de que todos salimos de las manos creadoras de un Padre común y que debería evitar injusticias, explotaciones y vivir queriéndose y ayudándose. Ese era el tipo de nación que estaba formando con esas normas Yahvé. Entonces, volvemos a que interviene Jesús en la historia y en ese contexto de alianza y pacto amoroso, de mandamientos mal manejados por los doctores de la ley, dice el Evangelio que escuchamos que llega un doctor de la ley. Ellos sabían de pe a pa la ley y los profetas. Recordemos que la ley con mayúscula es lo que ellos llamaban la Torá. Y la Torá está formada por los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Y los profetas, pues tenían todas las enseñanzas que habían dado a lo largo de los siglos los profetas. Eso era lo que tenían entonces, no había Nuevo Testamento. Entonces, Jesús comienza su respuesta ante la espera, ante la expectativa de aquel doctor de la ley que estaba pensando cómo ir a responder, a ver si es capaz de escoger entre las 613 normas, que es la más importante. Y Jesús comienza su respuesta recurriendo al libro del Deuteronomio capítulo 6. Y les dice, el primer mandamiento es este: escucha, Israel, el Señor Dios es tu único Dios, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. El doctor de la ley no le preguntó por el segundo, pero el primero y el segundo son inseparables. No se puede entender separadamente cualquiera de los dos. Y entonces Jesús recurre al libro de Levítico, capítulo 19, y le dice, y el segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluye con una frase que amarra toda su respuesta. En estos 2 mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Ya sabemos que ley con mayúscula es igual que Torá e igual que los 5 libros del primero es el Pentateuco. Con estos 2 mandamientos ustedes cumplen toda la ley y todo lo que han dicho los profetas. Y de esa manera magistral responde Jesús.
Volviendo un poco atrás, cuando Dios da estos mandamientos, le dice al pueblo, escribe esta ley, refiriéndose a los dos preceptos, reescribe esta ley y ponla en tu frente y ponla en la orla de tu manto y ponla en los postes de tu casa y en la puerta de tu casa y enséñasela continuamente a tus hijos si es que estás descansando en reposo o si vas caminando. Todos los días enséñale esta ley a tus hijos para que ellos la aprendan y también sepan que hay que ponerla en un lugar especial. Y ellos tenían mucho cuidado de eso. Hacían unos tubitos pequeños, como así, que le llamaban filacterias. Y en esos tubitos metían un pedazo de pergamino con trozos de la ley. Lo hacían un cigarrito y lo metían ahí en la filacteria y se la pegaban en el turbante o en la orla del mante o en la puerta de sus casas. Pero hay que notar que los doctores de la ley hacían algo que no estaba bien. Cumplían con la segunda parte de esta enseñanza. Hacían las filacterias y a veces grandotas para que se vieran bien y las colgaban donde decía la enseñanza, pero no cumplían la primera parte del mandamiento. Se olvidaban de tratar fraternalmente a sus prójimos. Por eso a veces Jesús les decía que eran unos hipócritas. Bien, esta respuesta de Jesús parece que no tiene ninguna innovación, porque los que escucharon, sobre todo los doctores de la ley, dirían, pues la primera parte la tomó del Deuteronomio y la segunda parte la tomó del Levítico, ya la conocíamos. Aunque aparezca así a primera vista, es una gran innovación la que introduce Jesús. Si leemos el Evangelio en sus 4 versiones, vamos a encontrar en su contexto muchas cosas interesantes que explican la novedad que Jesús introduce. Esta novedad la explica muy bien el Papa Benedicto XVI en una encíclica a la que tituló Dios es amor. Y anota 3 puntos para explicar la novedad que introduce Jesús. El prójimo no es el que te cae bien, no es nada más tu paisano, no es nada más el que habla tu lengua, no es nada más el que piensa como tú. Tu prójimo es todo hombre, toda mujer, particularmente el que está más abandonado, más humillado, más pobre, el que está tirado en la cuneta del camino. Ese es tu prójimo. Y el pueblo israelita pensaba y lo practicaba que el prójimo era nada más el paisano, que con ellos sí tenían obligación, pero con los extranjeros no. Segunda novedad que explica Benedicto XVI. Amar, cumplir lo que dice el Señor, que ames a tu prójimo como a ti mismo, es lo mismo que pensar en la regla de oro que Jesús nos dio: no hagas a otro lo que no quieras que te haga a ti. Si de veras amas a tu prójimo como a ti, entonces trátalo como quisieras que te trataran a ti. Y tercera explicación: Jesús, Dios, nos ama y nos pide que nos amemos como Jesús nos ama. Jesús nos amó hasta dar su vida por nosotros. Hace algunos años leía yo un poco de la historia de un anciano y antiguo misionero que anduvo por las Huastecas, por las sierras, y él decía que en cierta ocasión, lo escribe en una de sus memorias, en cierta ocasión que estaba platicando y explicando este pasaje a los fieles que estaban con él,
que les sugirió lo siguiente, pensando en la recomendación que da Yahvé de escribir la ley y ponerla en la frente o en las puertas. Y dice este misionero que él a propósito llevaba unas pulseritas rojas y unos papelitos que colgaban de la pulserita. De un lado del papelito estaba el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón. Y del otro lado estaba el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le sugirió esto, ya que hemos reflexionado sobre este pasaje, le voy a dar a cada uno de ustedes una pulserita. La ponen en la puerta de su casa o en la puerta de su cuarto, si cada quien tiene un cuarto. Y cuando entren a su casa, cuando entren a su cuarto, cuando los párpados de sus ojos ya cansados piden un poco de reposo, al entrar a su casa o a su cuarto, vean la pulserita roja con el papelito colgando y pregúntense, ¿este día he amado de veras a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas? Si decimos que sí, entonces hay que añadir, sí puedo decirte que te he amado de la manera que tú quieres porque te lo certifico con el amor que le he tenido a mi prójimo, particularmente al más necesitado. Entonces, ese gesto sencillo de mirar el trocito de ley escrito allí nos ayudará cada día a preguntarnos, ¿de veras estás amando a Dios con todo tu corazón? ¿De veras estás amando a tu prójimo como a ti mismo? Ojalá que ustedes y un servidor le podamos dar una respuesta afirmativa al Señor. Nos ponemos de pie y participamos en la profesión de fe utilizando la fórmula breve. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí creo. Vamos a seguir ofreciendo nuestra Eucaristía, pidiendo, como decíamos al principio, por las personas, las familias, los países, los estados del norte de nuestra patria que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Por las personas que con una rogativa al Espíritu Santo piden por el fin de la pandemia. Por Rafaela Soriano de Solís, cumple 100 años y da gracias a nuestro Señor por este privilegio. Por las necesidades del personal que atiende enfermos de COVID-19. Por ejemplo, la doctora Marisela García, Dushan Mesa Oviedo, Gis Mesa Oviedo y Pepe López Vite. Por los dueños de la hojalatería Carricar, por las familias Ruiz Carpenter, Ruiz Salazar, Burks Ruiz, Ruiz Sánchez y Ruiz Soto, por la salud de Rosita Lechuga, Ismael Fernández y Daniel Almaraz, por el descanso eterno del Señor Jesús, papá de la doctora Lluvia, por el descanso eterno de Alicia Martínez, María Teresa Vega, Aurelio Ocano, Carla Cecilia Martínez, Julia López, Gabino Álvaro Jiménez, Antonio Escalante, Salvador Campos, Lilia Mexica Ochoa, Salucia Teutle, Óscar Mora, María de los Ángeles Torres, Silvia Bernal Quintana, Máximo Macías y el Padre Fray Andrés Rivero. Y rogamos también, como decíamos al principio, por las dos familias que nos acompañan, don Francisco, doña Elena y sus hijitos,
don Nacho, doña Vicky y sus hijitos. Tomen asiento. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió,
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con una inclinación, démonos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Aquí estoy, Señor, recíbeme. Todo lo que soy, lo que seré. Renueva con tu amor el fondo de mi ser, y por siempre te amaré. Aquí estoy, Señor, transfórmame. Una ofrenda viva quiero ser. Concédeme sentir el gozo de tu amor, y en amor te serviré. Recíbeme con todo este misterio que hay en mí, con todo el fuego de mi corazón que quiere amarte. Recíbeme con mi debilidad, libérame con todo lo mejor que has puesto en mí, y quiero darte, y con las manos de María, tómame, transfórmame, recíbeme. Se acercan varias fiestas y celebraciones en las que suele haber gran afluencia de fieles. Por ejemplo, la conmemoración de los fieles difuntos, que será el lunes próximo. Viene el 8 de diciembre, muy celebrada la Inmaculada Concepción. El 12 de diciembre, posadas y Navidad, Año Nuevo, todas esas fiestas. Nos recomiendan los obispos y las autoridades civiles que procuremos seguir guardando todo el protocolo que hemos guardado durante esta pandemia,
evitando grandes aglomeraciones. El día de la conmemoración de los fieles difuntos, que es el próximo lunes, tendremos aquí una misa a las 8 de la mañana y otra a las 6 de la tarde. Y a las 12 del día vamos a transmitir una misa especial para todos los difuntos de las personas que estén conectadas en nuestra transmisión. Quizá, si nos ponemos de acuerdo, les avisaríamos que el lunes 2 habría más, pero ahorita por lo pronto pongamos atención en la misa de 12 que va a ser transmitida. Igual hay que guardar la regla del aforo permitido, 50 personas. El sábado próximo, 31 de octubre, vamos a tener una hora santa a las 8 de la noche, ¿verdad, Lili? A las 8. A las 9. ¿A las 9? A las 9 de la noche. Esta hora santa la pensamos para darle gracias a Dios por tantos favores que nos hace y para pedirle perdón de nuestros pecados. Si se pueden conectar a nuestra transmisión, sábado 31 a las 9 de la noche. Ahora vamos a decir la oración que el Papa Francisco compuso para pedir la ayuda de la Virgen en esta pena que atravesamos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. Y ahora decimos la oración final. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les doy la bendición que acostumbraba dar San Francisco de Asís. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro misericordioso. Amén. Los mire benignamente y vuelva su rostro hacia ustedes. Amén. El Señor los bendiga y los guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen reposo, paz y bien. Paz y bien. Eres mi fortaleza, todo lo espero de ti. Tú, Señor, guías mi caminar. Haces crecer la fe que vive en mí. Eres, Señor, el pan que da la vida, el alimento sano.
todo lo das hasta colmar mis ansias de ti, confortas la esperanza